Hola, bienvenidos. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios para mantenimiento. Lo primero que vamos a hacer es estirarnos. Inspiramos hacia arriba, estiro. Exhalamos, suelto el aire. Y otra vez, inspiro. Estiro bien hacia arriba. Suelto. Una vez más, inspiro. Exhalamos. Bueno, vamos a tratar de... Empezamos con los pies. Movemos pies. Como si hiciéramos una marcha, como hacemos en clase, una marcha para ir sintiendo las rodillas, talones, sintiendo los pies. Vamos, marcha, marcha, marcha. Y empezamos a abrir. 1, 2, 3. Muevo brazos y codos hacia atrás. Acuérdense, el movimiento también incluye los hombros hacia atrás y movemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, marcha. Y ahora vamos a hacer estiramiento y coordinando. Brazo y pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, marcha otra vez. Venga, vamos. Voy a poner, mientras ustedes hacen marcha, voy a poner música. Así nos acompañamos también con la música. Eso es, bien. Ahora vamos a dejar los pies alineados, mirando hacia adelante los deditos. Y lo que hacemos es un poquito de estiramiento. Inspiro. Exhalo. Eso. Primero, cortito, sin mover la cadera. La cadera tiene que estar fija, línea con los talones. Vamos. Bueno, uno más. Al otro lado. Marcha. Como disponemos de poco espacio, lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo. Y vamos. Vamos a hacer 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2. Eso. Intentamos que el talón del pie golpee en el glúteo. Eso. Vamos. Son movimientos que nos van a permitir mantenernos activos. Exigencia mínima. Solo para mantener el tono muscular. Y que todos lo pueden hacer en casa. Todos los mayores podemos hacerlo en casa sin riesgo de ninguna lesión. Vale, vamos. Pero van a notar después el trabajo que han hecho. Vamos, un poquito más. Eso. Vamos en 3. En 2. Y vamos a parar despacito al centro. Y otra vez. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos a hacer rodilla y codo contrario. Sin bajar el cuerpo. El cuerpo tiene que mantenerse en línea, recto. El ritmo también lo van a ir marcando ustedes. Una vez que aprendan los ejercicios, pero
pero hay que hacer un poquito de aeróbicos, un poquito de movimiento, más activo. Y en 3, en 2, en 1 y aflojamos. Inspiramos. Suelto. Otra vez, inspiro. Y suelto. Uno más. Inspiro. Y suelto. Veremos cómo están los hombros, girando despacio. Vamos girando despacio. Bien. Normalmente lo hacemos con un balón pequeño, pero no tengo balón, entonces vamos a hacer esto. 1, 2, como si tuviera un balón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, levantando rodillas, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Aflojamos un poquito. Empezamos con giro de cadera. Eso es. Hacemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos el giro al otro lado. Vamos. 1. Giren bien la cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y marcha otra vez. Y rebotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y otra vez aflojamos y estiramos. Y suelto. Muy bien. Voy a utilizar 2 botellines de agua. Seguramente en casa ustedes pueden tener botellines de agua, o si tienen pesas, mancuernas, fantástico, ¿vale? Pero vamos a utilizar medio kilo, 1 kilo, kilo y medio. Vale. Los coditos bien pegados al cuerpo, apretando el ombligo. Siempre acuérdense la postura para no hacerte daño en los lumbares. Vamos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aflojo. Siempre libero un poquito la tensión de piernas. Muy bien, y vuelvo. Aprieto ombligo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ya vamos a ir sintiendo que el cuerpo se activa, se mueve. Arriba, brazo arriba, y este hombro lo voy a relajar. Este brazo activo. Y bajo. Muevo los hombros. Arriba. Otra vez. Relajo siempre el contrario. Aflojo. Estiro.
y aflojo. ¿Vale? Ahora vuelvo a llevar brazo derecho arriba y hacia atrás. ¿Ven cómo tiene que quedar el cuerpo apretado el ombligo? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Me pongo de frente para que lo vean de frente. Ahora, brazo izquierdo. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos un poquito. Elevo brazo derecho arriba. Codo lo voy a torcer hacia atrás y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos más. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Último, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora con las 12, vamos arriba y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. Vamos otra vez. Ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aflojamos. Hacemos una ronda más. Arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Aflojamos piernas. Vamos a dejarlas. Y vamos a utilizar. Tenía esto en casa y entonces vamos a usar esto como pica o palo, ¿vale? Entonces, los pies separados hacia adelante. Bien apuntando hacia adelante, los pies separados, ancho de cadera, vamos. Arriba, inspiro. Exhalo y aprieto el ombligo. Me pongo de lado para que vean la postura. Inspiro. Exhalo. Barbilla al pecho. Estirar los cervicales. Inspiro. La barbilla en neutro. Exhalo. Inspiramos. Exhalamos. Inspiro. Exhalo. Si tengo problemas con los hombros, puedo usar una banda elástica. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Vamos, una más. Inspiro. Exhalo. Bien. Aflojo. Bien, vamos a activar, como no estamos caminando mucho, no tenemos espacio para andar demasiado y tenemos que estar en casa, ¿vale? Vamos a hacer unos pequeños rebotes, ¿sí? Esto va a hacer que las pantorrillas, los gemelos se activen y mejore la circulación en la sangre, en el cuerpo. Me voy a poner en puntita de pie, ayudándome. Acuérdense de colocarlo de manera que puedan no deslizarse, de que no se deslice el palo. Vamos a empezar. Arriba. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aflojo. 20 rebotes, ¿sí? 3 veces. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aflojo. Si dentro de casa tenemos una escalera, que tiene un escalón, también podemos hacerlo en el borde del escalón, siempre cogiéndonos bien fuerte, ¿vale? 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aflojamos. Van a sentir en este ejercicio, primero la activación de los gemelos, luego la parte más alta, isquioilíacos, todo aquí van a sentir, y por último glúteos. De esa forma vamos a activar y vamos a hacer que las piernas tengan una mejor circulación. Vale. Utilizamos la pica o el palo, ¿vale? Y vamos a poner el pie, un pie por delante, el otro por detrás. Colocamos por delante del pie la pica y estiro. Voy a estirar toda la columna vertebral y ahí sostengo unos segundos. Y cambio. Y cambiamos. Estiro. Muy bien, y hacemos de cada lado. Estiro. Cuando estoy en la postura de estiramiento, respiro suavemente, 3 o 4 respiraciones. Aquí aprieto bien la zona del ombligo. Voy a llevar hacia atrás, hacia la columna y estirar la columna. Bien, lo ideal es siempre que tengamos. Continúo estirando, ¿vale? Que tengamos siempre el palo por delante del pie. Entonces estiro, ahí sostengo, aprieto el ombligo, eso. Hacemos del otro lado. Con que hagamos 3 veces de cada lado está bien. Luego hacemos con los pies separados, ancho de cadera. Coloco la pica por delante, bien estirado. Estiro toda la espalda. Lo importante es que sepan estirar toda la espalda. Que puedan estirar la espalda. Nos ponemos de pie otra vez. Vuelvo a estirar. Y vamos hacia atrás otra vez, la última, vamos a estirar una vez más, con los 2 pies apuntando hacia adelante, ancho de cadera. Muy bien. Ahora vamos a ir a tumbarnos sobre la colchoneta o una manta doblada, lo que tengan en casa que les sea útil. Vamos a bajar despacito. Cojo aire, exhalo, bajo, apoyo las manos y lo que hacemos es combinar pierna y brazo contrario. Voy a exhalar en gato y voy a estirar pierna y brazo contrario. Mantengo ahí 10 segundos, exhalo. Inspiro y mantengo ahí 10 segundos. Y exhalo. Al exhalar contraigo el ombligo. Al inspirar estiro. Tiene que estar el talón en línea con la cadera, la mano en línea con el hombro. 10 segundos la postura, exhalo. Inhalamos. 10 segundos y exhalo.
Muy bien, nos vamos a sentar hacia atrás. Muy bien, vamos a ponernos ahora de lado, nos vamos a tumbar de lado. Si tengo molestias en las lumbares, puedo dejar un poquito flexionada la rodilla, ¿vale? Y lo que hacemos es subir y bajar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense cómo vamos a descansar para que descanse la cadera. La coloco de lado, giro boca abajo, si tengo suficiente elasticidad me voy a coger el pie y voy a llevar el talón al glúteo para estirar cuádriceps en el suelo de la otra pierna. Vamos a soltar y vamos a girar al otro lado. Lo voy a colocar para este lado para que lo veamos mejor. Aquí también el cuello. Si me duele el cuello, puedo dejar el brazo estirado. Si no, es mejor para estirar todo el lado contrario del cuerpo, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien. Y descansamos. La rodilla de lado, en línea con la cadera. Giro. Descanso mi frente sobre el dorso de las manos. Puedo cogerme el pie y llevar el talón al glúteo. Muy bien, suelto. Y voy a ir bien boca abajo. Apoyar las dos manos. Colocamos los codos a la altura de los hombros. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo la oreja al suelo y descanso. Podemos hacer en lugar de 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo y descanso. Y volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Y 10 más del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo y descanso. ¿Vale?
Ponemos las manos cerca de los hombros. Me voy a sentar hacia los talones. Y vamos. Otro ejercicio. Vamos a estirar pierna. Primero empezamos con la pierna derecha atrás. Y hacemos movimientos cortitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy rodilla a pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla a pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodilla a pecho. Y cambiamos. Hacemos 30 de cada lado, ¿vale? Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla a pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla a pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodilla a pecho. Y me siento hacia atrás, bien sobre talones. Si no tengo problemas de menisco, separo un poquito las rodillas. Si no, dejo las rodillas juntitas. Y estiro. Bien, manos cerca de las rodillas y me voy sentando hacia atrás. Va. Voy a girar boca arriba y voy a bajar lentamente primero los codos, la espalda, los hombros. Llevo mis rodillas al pecho y vamos a ir terminando haciendo un pequeño círculo con las rodillas juntas. Que esto ayude a aliviar la tensión en las lumbares. Giramos en sentido contrario, con que damos 5 vueltas a cada lado y sintamos cintura, cadera, coxis. Cadera, cintura, cadera, coxis. Ven, giramos, bajamos pies y estiramos. Unos segundos nos quedamos tumbados boca arriba. Acuérdense de dejar caer los hombros, soltar y descansar unos segundos antes de sentarse. Para girar, para terminar, vamos a dejar caer las rodillas de lado. Acuérdense de descansar unos segundos antes de sentarse. Bien. Y bueno, vamos terminando. Vamos a dejar la clase aquí. Los distintos vídeos que voy a poner van a ir completando para que puedan hacer otras actividades más. Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien y hasta la próxima.